Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Nuevamente, Andrés Pierantoni, un destacado geopolítico y hombre de empresa venezolano, yo creo que vale la pena resaltar eso, nos acompaña para hacer un análisis de la situación que tan rápida y dramáticamente se está desarrollando ante nuestros ojos. Muchas gracias, Andrés, bienvenido. Gracias Pedro nuevamente por la invitación. Bueno, y de espanto en espanto, ¿no? Esta cuestión de la escalada en Irán, la agresión brutal sin ningún tipo de conmiseración, no solamente con el derecho internacional, sino con las más elementales normas de decencia. No solamente que plantean una guerra, el peligro de una guerra nuclear, sino que a su paso están destruyendo, inclusive si se revierte la coyuntura, han destruido toda la institucionalidad internacional. O sea, ya con la farsa de que Trump les dice vamos a negociar la paz y mientras están negociando Israel le bombardea a Irán, repite lo que ya sucedió con los acuerdos Minsk, ¿no? Que ya reconoció tanto Angela Merkel como Hollande que era un engaño a los rusos para ganar tiempo y armar la bronca desde Ucrania, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación? O sea, más allá del tema puntual, en una perspectiva de más largo plazo, ¿qué estamos viviendo? Bueno, en primer lugar, el problema es que más allá de la actitud particularmente criminal que ha caracterizado el accionar de Netanyahu en varios aspectos, no solo de corrupción, sino realmente de, digamos, desconocimiento de cualquier derecho humano, de los palestinos, de los libaneses, de cualquier pueblo. Más allá de eso, realmente lo primero que hay que valorar, en mi opinión, es que la criatura responde a su ADN. La criatura Israel y el proyecto sionista no tiene otra opción que actuar como está actuando. Es un proyecto diabólico construido fundamentalmente por los británicos en el siglo XIX y que terminó de aplicarse y desarrollarse en el siglo pasado, ¿verdad? Que en su diseño ideológico, en su diseño conceptual, no puede sobrevivir sino con una permanente agresión y agresividad. En el mismo momento que tú escoges, decides que es un pueblo elegido y que tiene derecho a cualquier cosa, un país que se conforma sin una constitución porque no puede tener un territorio, porque el territorio es todo lo que logre abarcar a lo largo del tiempo, que tiene una bandera donde las dos líneas blancas son las dos franjas blancas son el Tigre y el Éufrates, o sea que ellos se quieren, en el Eres Israel quieren agarrarse todo lo que viene siendo la parte del Medio Oriente entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico prácticamente. Entonces, en definitiva, ha sido diseñado para eso. Después de utilizarlo el Imperio Británico, lo está utilizando, digamos así, el Imperio estadounidense y Occidente en general. Entonces, bueno, no es de sorprenderse eso, más bien hubo cierto, en mi opinión, una de las razones por el aparente éxito inicial de la ofensiva israelí fue que el lado iraní, en cierta forma, fueron bajando un poco la guardia, o sea, creyeron a la oferta estadounidense de una negociación. Y realmente el problema no tiene nada que ver con el tema nuclear ni nada por el estilo, porque no solo los iraníes tienen la fatua de Khomeini que le impide ir hacia el armamento nuclear, lo cual un grupo de parlamentarios iraníes ha solicitado a Khamenei, al ayatollah, que se haga una contrafatua, o sea, autorizando el desarrollo de armamento nuclear. Pero bueno, independientemente de la fatua, lo han demostrado consistentemente con la apertura total, con las inspecciones que han permitido a la OEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, y con muchos gestos. Inclusive en las últimas negociaciones prácticamente habían ofrecido hacer empresas conjuntas con Occidente para el desarrollo de toda una serie de ramas de la parte nuclear. O sea, Para que ofreciendo, quede garantía de que no va a tener otro uso que no sea el Pacífico, ¿no? sí, exactamente. Ahora, Entonces, parte de la destrucción institucional, parte de lo delicado de la situación es que parece que hay evidencia
de que no pudo haberse atentado, por ejemplo, contra los científicos nucleares iraníes, sobre todo en sus domicilios, de no haber sido por la información que proporcionó la OEA, o ella. ¿Tú qué opinas? Bueno, de hecho, ok, efectivamente, además de eso, se ha comprobado, Irán ha descubierto o ha informado, por lo menos, de toda una serie de correspondencia y de relaciones entre los funcionarios de ella y el Mossad y la autoridad israelí que demuestran un nivel muy alto de complicidad. Y como bien dice la autoridad iraní, la reunión de la directiva de la OEA justo en víspera del ataque israelí fue la que suministró el pretexto para el ataque, diciendo que ya prácticamente Irán tenía condiciones para el desarrollo del armamento nuclear y que estaba a un paso de realizar eso, ¿no? Eso recuerda, aunque no tenga nada que ver, la intervención que tuvo la OEA en el caso del golpe Bolivia. Siempre hay algún organismo internacional de este universo que tiene el imperio estadounidense, ¿no? Que utilizan ad hoc para dar el pretexto final. Pero evidentemente eso no tenía, ese no era el problema fundamental es que en el proyecto expansionista de Israel y el proyecto expansionista detrás de Israel de los que mueven al Doberman, ¿no? Porque el problema es que el animal ha sido entrenado para eso, pero tiene un dueño que lo entrena y lo usa en función de eso. Eh, en vista de la crisis en el aspecto económico, tecnológico, en muchos aspectos, la pérdida de liderazgo, entonces vuelve la violencia como único instrumento, ¿no? Y entonces, bueno, uh, el problema surge cuando a pesar de todo este entramado y a pesar de toda esta situación, Irán cree en la apuesta negociadora. Idealmente, si uno observa la situación desde el asesinato del general Soleimani, ¿no? Que se debió a una actitud de cierta ingenuidad, porque todo el mundo sabía que él iba a viajar a Irak, iba creyéndose que con la investidura diplomática iba a estar protegido. Bueno, fue un objetivo muy fácil de asesinar, ¿no? Entonces bajaron la guardia, ¿no? Lo mismo ocurrió en menor escala con el asesinato del líder de Hezbollah, Nasrallah, en Beirut hace pocos meses, cuando se generó una atmósfera, un ambiente de que se iba a mejorar, de que se iba a negociar, etcétera, y entonces convocan una reunión del liderazgo de Hezbollah conjuntamente con emisarios de Irán, etcétera, en un sótano, en un búnker que evidentemente podía resistir hasta cierto punto, ¿no? O sea, bajaron la guardia de alguna manera también en esa ocasión, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, que ocurrió con la muerte del presidente iraní, Raisi, ¿no? Que dijeron que fue un accidente muy raro, muy extraño, al cual sigue una campaña electoral donde las ONGs y las estructuras israelíes y occidentales infiltradas en Irán, que se están demostrando con el uso de los drones y todas esas cosas, tuvieron un despliegue muy grande y casualmente gana un candidato moderado, que por cierto no es de la parte, digamos, clerical, un laico, un profesor universitario, etcétera. Todo parece indicar que había todo un plan de ablandamiento, ¿no? Y bueno, que se manifestó en este último desenlace. Por suerte, los cuerpos fundamentales de la Fuerza Armada iraníes siguieron perfeccionando los sistemas de armamento y sobre todo el sistema misilístico, que ha demostrado un alto nivel de eficiencia, al punto que los sistemas antiaéreos occidentales, generalmente Occidente no se destaca por ser muy bueno en la parte de antiaérea. Mucho mejores son los rusos, inclusive no sé si los mismos chinos. Y Ahora dicen entonces, que bueno, los el chinos, nivel ¿no? En de esta éxito. última, en este último episodio, en la frontera entre Pakistán y la India, los aviones chinos parece ser que superaron no solamente a los occidentales, sino también a los rusos, ¿no? Que están a la vanguardia, digamos.
Sí, habría que ver cuáles rusos fueron los que derrotaron, pero efectivamente Pakistán aplicó un poco la técnica que ha aplicado Venezuela en el caso de Colombia, donde siempre ha tratado de tener, para compensar la diferencia en el pie de fuerza, o sea, la inferioridad en el pie de fuerza, porque Colombia tiene una población casi doble respecto a Venezuela, desde la época de Pérez Jiménez, Venezuela siempre trató de tener una aviación que estuviera a la vanguardia. Y en el caso pakistaní, demostró siendo muy inferior en pie de fuerza y en muchos aspectos militares a la India, demostró que en la aviación militar estaba más adelante en cuanto a hardware y en cuanto a software, en cuanto al manejo, en cuanto al equipamiento que tú bien mencionas de China en este caso, y en cuanto a las técnicas de uso de ese equipamiento. O sea, le ganó a la India en ese terreno, ¿no? Este, pero bueno, en términos de capacidad antiaérea, definitivamente lo ha mostrado la bolsa de Nueva York, ¿no? Donde las acciones de las principales fabricantes, Raytheon y todo este Están desplomando, General ¿no? Dynamics, etcétera, se ha desplomado. O Sí, sea, pero bueno, está famoso separemos por el momento el tema este del mercado de armas, que me parece que es muy importante porque con excepción de lo nuclear, o sea, con excepción del apocalipsis, toda la tecnología de la OTAN no solamente que se ha mostrado, pero sideralmente más cara, sino ineficaz. Es decir, hay una obsolescencia moral en casi todos los frentes de una guerra convencional o un poquito más allá de lo convencional, pero no solamente por parte del eje de la disidencia, sino que incluiría ahí a Turquía, a Corea del Sur, que tienen armamento mucho más barato, mucho más preciso, mucho más eficaz que lo que podrían ofrecer los gringos y sus aliados, ¿no? es correcto, es correcto. El hecho mismo que Estados Unidos a esta altura no tenga misiles hipersónicos, cuando lo tiene Rusia, cuando lo tiene China, cuando lo tiene Irán, cuando lo tiene la India, es una demostración de un atraso tecnológico impresionante. O sea, Bueno, pero por ahí puede salir una ¿de qué te sorpresa, sirve? ¿no? Los gringuitos nunca van a dejar de sorprender, sobre todo el eje angloamericano siempre tiene alguna cartita escondida por ahí, ¿no? Y con otro tipo de armas que de pronto vinculadas al tema climático, al tema sísmico, de pronto vamos a encontrar varias sorpresas más tarde, ¿no? Bueno, es probable, pero indudablemente han perdido la delantera en toda una serie de terrenos, ¿no? Ahora, Y hay cerrando este paréntesis en lo que atiene a la vulnerabilidad de Irán, ¿tú crees que la respuesta inesperada por parte de Irán ha mostrado la inferioridad de Israel o vos crees que van a continuar los ataques y va a terminar destruyéndose a Irán como ya se ha destruido a Irak, como se ha destruido a Siria, a Líbano, a Libia, a Somalia, a Sudán, etcétera, etcétera? mira, Conforme para nuestra audiencia, conforme lo pedía Netanyahu hace más de 30 años en un libro que se llamaba Fighting Terrorism, ¿no? Luchando en contra del terrorismo. Ahí la lista de países están justamente los que yo estoy mencionando, que después los repite el general de los Estados Unidos, Wesley Clark, precandidato presidencial del Partido Demócrata, que denunció que con el pretexto del 11 de septiembre se había preparado el ataque a estos 7 países, pero que estaba buscándose cuál era el pretexto, ¿no? Y de hecho, el último con el que se está cumpliendo esta tarea sería el tema de Irán. Yo creo que es muy importante ubicar para aquellos que quieren comer el cuento de que, es que era para defenderse y toda esa situación, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación militar, la situación de vulnerabilidad militar de Irán y vamos a tener una nueva historia de destrucción, muerte y dolor con toda la impunidad y con todo el cinismo que han desplegado Estados Unidos, Israel y la OTAN en las últimas décadas? bueno, básicamente hay una falsificación en cuanto a los medios de comunicación occidentales con respecto al balance real de los golpes que se están dando recíprocamente, ¿no? Um, Casi siempre destacan los ataques israelíes sobre el territorio de Irán y muy poco destacan los ataques iraníes sobre el éxito de los ataques iraníes sobre el territorio israelí. Cuando lo hacen, y eso es un cambio y ha sido una táctica propagandística de
de Netanyahu y del gobierno israelí, lo hacen para tratar de cambiar la imagen de victimarios por el genocidio de Gaza por una imagen de víctima. Entonces, bueno, últimamente, porque le atacaron supuestamente un hospital Soroka, los iraníes, esta madrugada, ayer anoche, cuando no es que ellos atacaron el hospital, pues si hubieran atacado, el hospital no existiría. Lo que se ve que está dañado, etcétera, por la orden expansiva, como explicó Irán. Irán estaba atacando y atacó con éxito una central de inteligencia, del comando de inteligencia de la Fuerza Armada, etcétera, que estaba al lado del hospital. Entonces la onda expansiva de la explosión, de destrucción de esa instalación, afectó el hospital. Pero Israel ha hecho últimamente como un cambio de táctica. Al principio era prohibido mencionar cualquier impacto de Irán, etcétera, en cuanto a la eficacia de los misiles iraníes, pero ahora ha hecho una estrategia donde quiera que haya afectación de civiles, entonces aparece Israel informando, como diciendo que lo que está haciendo Irán es respetar las vidas pues humanas, etcétera, y la infraestructura civil, por decir así, de Israel, de un país que nunca ha respetado nada de eso, y mucho menos, ¿no? Al contrario, Entonces, ha sido muy explícito, balance, ha sido muy explícito sí, en poner como objetivos a hospitales, a escuelas, a cuestiones civiles. Inclusive, últimamente está circulando ahí unas imágenes de tanques israelíes atacando a la población que acude a recibir la ayuda humanitaria sí, de la propia ONG contratada, o sea, de las familias del propio Netanyahu, ¿no? En Gaza. sí, correcto, de la propia ONG y de la propia organización estadounidense, que es la que va a despachar, y entonces cuando se acercan, inclusive esta mañana, ayer, etcétera, han matado como 30, 20 o 30, en total fueron 38, pero una gran parte era de gazatíes que iban a los sitios donde le decían que tenían que ir, etcétera. Una cosa increíble, ¿no? Pero volviendo al tema concreto, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? Estados Unidos, Francia, Inglaterra han venido en auxilio, en ayuda a Israel en cuanto al suministro de aviones de abastecimiento en vuelo y en cuanto inclusive a casas. Se habla de casas británicos que están con las señas y con la efigie, como se dice, de Israel, pero que no son israelíes. ¿Por qué? Porque la única capacidad de respuesta que tienen es la ofensiva. No, sí, ya ellos se han percatado que en términos defensivos no pueden. De hecho, han trasladado equipos antiaéreos desde Ucrania con desesperación de Zelensky a Israel, pero eso es una gota en el mar. O sea, las primeras oleadas, ya vamos por la quinceava realizada, pero la primera oleada eran de los equipos más viejos, no obsoletos, etcétera, y tenían fundamentalmente el objetivo, allá que muchos se lo destruían en vuelo sobre el cielo de Irak o sobre todo de Jordania, y finalmente de Israel, de los drones y de equipos de menor eficiencia para ir gastando un porcentaje importante de estos misiles antiaéreos, etcétera. Y entonces, además que han ido atacando muchos de esos centrales antiaéreas, le ha ido destruyendo Irán. Por consiguiente, cada día más Israel pierde protección contra la oleada de misiles que van increciendo, o sea, no solo más que en términos cuantitativos, en términos cualitativos, porque el problema que tiene Israel es que su capacidad ofensiva no está incidiendo por la sencilla razón, ni de Israel ni de Occidente, por la sencilla razón que los misiles, los hipersónicos y los misiles Al-Fatah tienen un alcance de más de 1.200 kilómetros. Entonces, su base de despegue no está en Irán occidental, como están la mayoría de los misiles despachados hasta ahora. Están en Irán oriental. No hay manera de alcanzarlo. Por eso Israel está presionando, es una de las razones por las cuales Israel está presionando la intervención de Estados Unidos, porque solo pueden atacarlo de dos maneras, o bien con la flota llegando hacia el Golfo Pérsico, la flota de Estados Unidos y otros países occidentales, o bien desde Azerbaiyán. Pero ya Azerbaiyán dijo que cerró el cielo. No nos olvidemos que detrás de los tristes sucesos en Armenia con Nagorno-Karabaj, el enclave armenio dentro de Azerbaiyán,
Irán, siendo un aliado de Armenia, no tuvo una posición militarmente significativa, ¿no? O sea, ha habido una entente azerí iraní desde hace algunos años, ¿no? Y evidentemente eso está dando resultados. O sea, dentro de la estrategia de largo plazo de Irán, eso está dando resultados. No nos Para nuestra olvidemos además, audiencia es importante subrayar que una parte de la población de Irán, siendo la mayoría persa, azerí, 65% es persa, pero una parte es azerí también, ¿no? Entonces tienen a sí, los dos lados de la inclusive, frontera. Entonces no es un problema solamente externo, sino que no, también no, tiene lealtades internas que parece ser uno de los talones de Aquiles de Irán ahorita, ¿no? El tema, el altísimo grado de infiltración y de lealtades antinacionales por parte de minorías étnicas dentro de su población, incluidos los judíos, bueno, que también han sido tratados dentro de Irán, ¿no? han sido muy bien tratados los judíos. El asunto es que efectivamente los azeríes tienen un porcentaje alto de la población, no sé si llegan a un 30%. Entiendo que el Ayatollah Khamenei también es azerí, de la parte azerí de Irán. Pero el problema es que hay sumas que restan. Y eso ha pasado también en Venezuela y ha pasado en muchos lados. Cuando ellos quieren de la simple bloqueo y ese tipo de acciones y propaganda y ONGs y todo ese tipo de cosas, quieren pasar a la parte militar y al ataque directo, resulta que la reacción no está en sintonía con la expectativa. Ellos pensaban, empezando por Israel, y apuntaban y apuntan un cambio de régimen y aparecen las fotos del hijo del Shah, del fallecido Shah Reza Pahlavi, apuntaban y apuntan un cambio de régimen y resulta que la gran mayoría de la población de Irán, independientemente azerí, del Beluchistán o árabe o de las diferentes componentes de la nación de Irán, donde el componente persa es poco más del 50, 60, alrededor del 60%, este, la violencia y la afectación a la población civil y la manera, hay ciertos valores que en Medio Oriente, en particular en Irán, se respetan mucho, ¿no? Por ejemplo, el haber atacado no solo a los científicos, no solo a los jefes militares, sino a sus familias y sus vecinos, ¿no? Como dice un profesor iraní que cada rato aparece entrevistado, Mahradi creo que se llama, él vive en un edificio al lado y mataron prácticamente 60 personas, 60 civiles en un edificio donde estaban los científicos y ellos tranquilamente mataron al científico con toda su familia y con todos sus vecinos, ¿no? Eso de afectar mujeres y niños en la propia casa de Irán, en el territorio de Irán, etcétera, ha sido sentido como una ofensa. O sea, se ha generado un fenómeno de unificación nacionalista, por llamarlo así. Entonces, en ese sentido, políticamente ha tenido un efecto adverso la agresión israelí en este momento. Ahora, en ¿Entiendes? este operativo tan exitoso de asesinar civiles, de asesinar científicos, como que desenmascara también la familiaridad, para decirlo menos, entre el modus operandi en Rusia con lo que acaba de pasar acá, ¿no? La utilización de drones, de topos, de agentes latentes, muy profundamente dentro del territorio nacional para asestar el golpe letal en un momento muy específico, ¿no? Lo cual despierta muchas sospechas porque la tecnología es idéntica. Totalmente. Y de hecho, Irán y la parte rusa están llegando a la conclusión de que todo eso ha sido planificado por la misma gente. El mismo conjunto británico, gringo, estadounidense, el que ha estado detrás Pero de aquí no esta. solamente es la planificación, sino que hay una cuestión operativa, procedimental, en la que se huele la presencia del Mossad, ¿no? También en el Correcto, conflicto y correcto, directamente del Mossad involucrado en el también, conflicto. perdón, sí, 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 del Mossad también. El asunto es que esa ha sido una estrategia. Bueno, por cierto, el saldo positivo para Irán dentro de todo lo negativo, de que lo agarraron, como que dice, con la guardia baja, el saldo positivo es que Irán está haciendo una limpieza en este momento. Se ha desatado una campaña y ha permitido, no hay un solo día donde ellos no agarren espías, camiones,
o camionetas con drones, etcétera. Cada día es mucho más efectiva y eficiente la acción de contrainteligencia. Es evidente que ha habido problemas en el área de contrainteligencia y me imagino que algunos personajes han sido apartados o ha habido alguna reestructuración, porque es evidente que ha habido fallas en el área de contrainteligencia de la parte iraní, ¿no? Es evidente que hay segmentos, por ejemplo, el caso también de los kurdos, que tienen vinculaciones muy estrechas con el Mossad y con Israel, ¿no? Exceptuando la parte del Kurdistán iraquí, que está en la parte sur del Kurdistán iraquí, donde está lo que llaman el clan Talabani, a diferencia del clan Barzani, que es el que controla la parte norte, que es totalmente pro-israelí, pro-turco, pro-occidental. Un segmento importante de la fuerza kurda, inclusive han entrado en acción, o sea, supuestamente de Irak trataron de penetrar o algún tipo de acción militar, ¿no? Cosa que en el terreno de infantería, pues A ver, ¿podrías Irán aclararnos lo esa noticia? aplastaría. Esto de aquí es, han tomado acción este sector en contra de, este Han sector del tomado sur acción en contra del de. Kurdistán. Sí, bueno, en el sector de Kurdistán, prácticamente el segmento norte de Kurdistán iraquí, por ejemplo, que depende de la familia o del clan Barzani, es totalmente pro-israelí, Ya, ¿no? Muy ¿y el sur vinculado a cómo se está Israel, muy alineando? vinculado. El otro clan, ¿cómo se está alineando? El clan Talabani tradicionalmente ha sido pro-iraní, o sea, opuesto, o sea, a favor de Irán, tiene relaciones muy estrechas con Irán y tiene relaciones bastante buenas con Bagdad. En cambio, el sector norte está apuntando a una secesión del Kurdistán iraquí, pero no así el sector de Talabani. Entonces, estos dos componentes, uno que, digamos, que representa un 60% de ese Kurdistán y otro que representa un 35-40%, Y con dos cómo se partidos alinea distintos. en esas definiciones, cómo se alinean las nuevas posiciones del partido kurdo turco, el que era comunista y que ahora ha renunciado a las armas y que ha renunciado a muchas cosas? Bueno, eh, hay diferentes situaciones y diferentes posiciones. El clan Barzani es un clan que siempre ha actuado inclusive en contra del PKK. El bastión del PKK con respecto a Turquía vendrían siendo las montañas al sur de Turquía, en la frontera, en territorio iraquí, y han sido atacados a lo largo de los años en operaciones conjuntas por Turquía y las mismas fuerzas del Kurdistán, del gobierno autónomo del Kurdistán, o sea, del sector de Barzani. Entonces, la relación del PKK con el sector de Barzani nunca ha sido muy buena. Ahora, en el caso de Siria, en Rojava, que viene siendo la relación kurda de Siria, la región kurda de Siria, lógicamente han tenido un acercamiento mayor, mucho más fuerte con Estados Unidos y también, me imagino, en cierta forma, con Israel. De hecho, Israel de alguna manera está vigilando que el gobierno del terrorista que actualmente es presidente de Siria, no afecte a los kurdos, ¿no? Entonces tenemos diferentes posiciones, ¿no? Ahora, el PKK, la posición del líder del PKK, Abdullah Öcalan, ¿no? Nunca ha sido favorable a tendencias nacionalistas. Ha sido favorable a lo que llama el confederalismo democrático, un proyecto de Galán, por gran si unidad. acaso, está prisionero en las cárceles turcas, ¿no? Correcto, correcto. Se está hablando de que a raíz de la declaración que él dio, donde solicitó hace varios meses, hace como 6 meses, al PKK desarmarse, renunciar a la lucha armada, etcétera, le iban a liberar de alguna manera. Bueno, todavía no se ha producido ese fenómeno, ¿no? Lamentablemente. Pero Shalom sería un gran factor de pacificación y de superación de traumas en Turquía, etcétera. Pero hay factores turcos que están con Erdogan que lo que apuntan a la polarización. Entonces, Öcalan era más bien con el confederalismo democrático, que es un concepto parecido al nuestro de la patria grande, bolivariana, o sea, Medio Oriente como gran unidad de diversidad de pueblos y de cultura, etcétera, que serían sus fortalezas, donde se tenía que apuntar a respetar
los Estados-nación existentes, pero otorgando gran autonomía a las diferentes componentes y otorgando un peso fundamental al sistema, a la municipalidad. O sea, lo mismo que en el norte de Europa, pues en Suecia, etcétera, la tendencia municipalista o comunalista, ¿no? Un poco el concepto también de Chávez, de comuna. O sea, el concepto de Ochalán no es un concepto de conformar nuevos Estados-nación, kurdos o de cualquier otro tipo. Él dice que más bien el proceso de Estado-nación en Medio Oriente ha sido la causa, una de las razones mediante las cuales los imperialismos han mantenido divididos y en conflicto etnias y culturas que por siglos y milenios convivían y se enriquecían mutuamente. Entonces, si tú me pides cuál es la posición institucional formal del PKK, es esta posición de Öcalan, que no es una posición a favor. Qué bestia, es la primera vez que nos pasa. Exacto. Habían hecho cortes así, pero así de cortarnos así de golpe, no, primera vez que nos pasa. Bueno, continuemos, por favor, ya después edito. Bueno, entonces, en definitiva, sí existen fuerzas centrífugas, e incluso ellos han tratado de desarrollar a lo largo de los años en el frente oriental, por el lado de Pakistán y Afganistán, en lo que se llama la región de Beluchistán, de fomentar un independentismo y un secesionismo de esa región, e inclusive afectando un porcentaje importante de Pakistán, creando el Great Beluchistán, el Gran Beluchistán, un segmento de Pakistán, una fracción de Afganistán y un segmento importante de Irán. Y han promovido guerrilla y cosas de esas y atentados terroristas, La etcétera, zona de Baluchistán financiados serían por la CIA. musulmanes sunitas, ¿no? Esto es importante ubicar. No son étnicamente persas, no son étnicamente árabes, son Pakistán, son más o menos de esta situación indo-pakistaní, más bien tribal y sunita, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces, o sea, han apuntado a fomentar todas esas contradicciones interétnicas, interculturales, interreligiosas, etcétera. Creo que es la Pero primera minoría, inclusive más grande que los azeríes serían los lures, ¿no? los, Lures, que es una cuestión étnica asimismo muy antigua, inclusive más antigua que la presencia de los persas y de los medos en esa zona, claro, claro, milenarias. claro, correcto. Ahí también están presentes todo la religión zoroastriana, de origen zoroastriano, etcétera, que viene de Asia Central y que también está presente en los yaziríes, en la comunidad yazirí que están en el norte de Irak, al lado, ¿Crees tú justamente que al estos oeste. ataques estén afectando a esta heterogeneidad religiosa, política, étnica? ¿Tú crees que van a cumplir con el objetivo de dividir para reinar o al contrario están fortaleciendo la unidad nacional en defensa de la patria? Están fortaleciendo la unidad nacional, porque además Israel de forma prematura creía que iba a haber un colapso mucho más rápido y una situación y una respuesta de la población distinta a la que se ha producido con las marchas, etcétera, en apoyo. Más bien lo que ha habido críticas fuertes y gritos de la gente reclamando al gobierno una actitud más contundente, reclamando que el gobierno y el mismo liderazgo iraní, y reclamando a Khamenei, a la Ayatollah, etcétera, reclamando una acción más contundente en contra de Hay Israel, ¿no? analistas Ha habido un internacionales malestar, no favorables, solo en la Fuerza favorables al Armada. Irán que han sostenido que si hubiera habido una respuesta más contundente a la cantidad de provocaciones que se han venido escalando desde abril del año anterior, con todos los asesinatos que has mencionado, el tema del asesinato en territorio iraní del dirigente de Hamas, el descabezamiento de los dirigentes de Hezbollah, los asesinatos a altos mandos militares, incluyendo a Soleimani, ¿no es cierto? Capaz que no hubieran estado tan alevosos los sionistas. ¿Tú qué opinas? Es correcto. De hecho, viendo las cosas desde ahora hacia atrás, evidentemente una reacción de Irán
con la misma contundencia actual en el momento que Hezbollah estaba en sus plenas facultades, en sus plenas capacidades, hubiera puesto en aprieto más de lo que está poniendo en aprieto en este momento la situación en Israel. Hubo una habilidad allí, sobre todo el componente estadounidense, que siempre ha jugado al policía bueno, que siempre ha jugado que si la negociación, etcétera, y ciertos sectores iraníes, me imagino sobre todo los vinculados al bazar, como llaman, o sea, los negocios, al mundo de los negocios, etcétera, han querido apostar al acuerdo con Estados Unidos fundamentalmente y han creído en ese acuerdo sin saber que era una trampa, en definitiva. Tan es así que está circulando una información de fuentes rusas donde se aclara que Rusia no puede intervenir directamente, no tiene un pacto militar, sino un pacto de que nunca Rusia, en el convenio, ninguna de las dos partes, Irán y Rusia, apoyarían la parte que la atacaría a algunas de las dos, pero no así una solidaridad automática como el convenio o el acuerdo militar con Corea del Norte y con Bielorrusia, con Belarus. Y la cuestión es que la parte rusa lo ofreció, supuestamente lo ofreció, y la parte iraní no lo aceptó. Pues no. Primero, por un tema de independencia, porque no querían vincular su defensa a pactos militares. Segundo, probablemente la primera razón, porque no querían creían que eso iba a ser una provocación contra Estados Unidos, que iba a dificultar las negociaciones, que iba a dificultar un acuerdo general con Occidente. Lamentablemente, la parte iraní en ese sentido, y lo digo lamentablemente porque si bien es cierto que tienen el músculo misilístico, que es el elemento estratégico fundamental de Irán, no es menos cierto que, por ejemplo, no han desarrollado una aviación eficiente, moderna. Todavía siguen con los viejos F-16 o F no sé qué cosa, Phantom, etcétera, etcétera, que en medio han modernizado un poco, pero tienen un nivel de inferioridad muy grande y de hecho no aparecen, lo tienen escondido en subterráneo bajo las montañas. Porque, por ejemplo, ¿qué sentido tiene también del lado iraní gastar tanto recurso antiaéreo en contra de los drones cuando está demostrado por Israelí y su aliado que es más práctico utilizar los cazas para tumbar los drones? Por ejemplo, Irán también tiene cazas, pero evidentemente no quiere exponerlo porque en el momento que salgan a atacar, a tumbar drones de Israel, etcétera, son expuestos al ataque de la aviación mucho más moderna. Pero ¿por qué no modernizaron su aviación en todos estos años con equipamiento ruso o aviones o cazas chinos, etcétera, ¿no? Ahora, en Es el flanco débil, claro. esta situación de Rusia, de pronto, tú das el dato de que los rusos ofrecieron el pacto militar, pero parece ser que también internamente en Rusia hay una presión sionista muy fuerte, ¿no? Primero hay una importante, cuantitativa y cualitativamente importante presencia de ex ciudadanos soviéticos de origen judío, digamos, que viven que tienen la doble nacionalidad, que tienen un peso significativo en las finanzas y en la política israelí de las últimas décadas. Pero por otro lado, la secta que está detrás del más extremismo, de las posiciones más extremistas tanto de Netanyahu como de Milei, además, ¿no? Lubavitch, ¿no es cierto? También están detrás son muy amigos de Putin. Muy amigos de Putin. Putin, sí. Sí, sí, sí. Putin siempre ha mantenido y de hecho está tratando ahorita de desempeñar un rol de mediador que el Trump no dice que no lo acepta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en términos militares, para terminar el punto, ¿no? Definitivamente ellos han perdido, los israelíes y Occidente, la batalla antiaérea, por decirlo así, contra los misiles. Y entonces, por eso es que ellos están reforzando con aviones de abastecimiento, con más cazas y con más Con equipamiento aviones de abastecimiento agresivos. que La son de la única OTAN. técnica Ah, que eso es tienen es ir al importante. ataque. Andrés, por favor, acláranos esto. Son aviones de abastecimiento que no son israelíes, sino que son proporcionados ad hoc de manera oportunista por distintos países de la OTAN. Correcto. Además de lo que tenga Israel, que no son muchos, ya están operando de hace varios días aviones de distintos países de la OTAN, hay franceses, etcétera, Estados Unidos, etcétera. Han mandado
hace 3, 4 días mandado varios aviones de esos de abastecimiento, sin los cuales los aviones israelíes, inclusive los F-35, no tienen capacidad de llegar a donde tienen que llegar y regresar. ¿Entienden? Para poder bombardear, etcétera. A pesar de que gran parte de los bombardeos y de los misiles, etcétera, los lanzan desde el cielo iraquí, o sea, sin siquiera entrar en el cielo en el Irán. territorio aéreo, por llamarlo así, de Irán. ¿Me entiendes? Pero aún para llegar hasta ese punto requieren reabastecimiento, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo bélico está dirigido hacia eso y la razón por la cual se presiona la intervención de Estados Unidos es que no pueden desmantelar o no pueden atacar, no solo con las bombas de profundidad, con antibúnker de Estados Unidos, supuestamente la planta de tratamiento de la planta nuclear de Fordow, que tiene una profundidad como de 90 metros, sino tampoco pueden atacar los misiles que están, toda la parte de los misiles de mayor potencia y de mayor alcance está en la parte oriental de Irán, que no le alcanza ni con reabastecimiento a los cazas israelíes, por lo cual requiere la intervención, etcétera. Llama la atención, por cierto, que en este contexto supuestamente apareció la noticia hoy de 2 destructores chinos entrando al Golfo Pérsico, Ahora, ¿no? Evidentemente este para es dar un un tema que yo apoyo quería táctico. preguntarte de manera muy explícita, porque es la primera vez que hay un pronunciamiento oficial de China condenando el genocidio de Israel. Este es un tema que es, han cruzado la línea roja. La diplomacia china ha sido siempre muy distante, muy parca, muy reservada, y ahora es la primera vez que tiene una definición tan tajante en esta situación del sudoeste de Asia. Pero además que se ubica en la participación verbal todavía, pero cada vez más activa de parte de Pakistán, que siempre ha estado muy cercana a China, ¿no? Sí, lo que pasa es que Pakistán inclusive ha amenazado que si Israel utilizara fuerza nuclear contra Irán, Pakistán entraría con su fuerza nuclear en defensa de Irán. Pero el problema es que eso ha sido neutralizado en cierta forma por la India, que ha amenazado que si entra Pakistán en acción contra Israel, automáticamente entraría la India contra Pakistán. Eso ha sido recién, ¿no? Evidentemente hay lazos fuertes entre los sectores sionistas y sectores del liderazgo hindú de la India, pues. Entonces, para nuestra audiencia, este Entonces, es un tema, este es un desarrollo relativamente reciente, porque desde la independencia, India tenía más bien una relación, por ejemplo, en el tema del mercado de armas, en el tema de las relaciones comerciales, relaciones financieras, recursos naturales, alineamiento internacional, más bien primero con la Unión Soviética y luego con Rusia. Es una serie de atentados terroristas dentro de la India asignados a ciertos sectores musulmanes, que no se sabe qué mismo pasó en esa situación, lo que inmediatamente pone contra las cuerdas, entre comillas, al gobierno indio anterior al de Modi, a varios gobiernos indios anteriores al de Modi, para confiar en la capacidad de inteligencia del Mossad. Entonces, como parte de la estrategia contrainsurgente, se estrecha, en olla de presión, se estrechan los lazos con el Mossad, y estas lealtades empiezan a florecer ahorita con este sorpresivo alineamiento de Moody en una cuestión que forma parte de toda una campaña de ambigüedades dentro de los BRICS, y que también incluye la participación dentro de Quads, ¿no? O sea, de esta alianza con Australia, Nueva Zelanda, los británicos y los gringos en contra de China. sí, eh, lo que pasa es que, con respecto a lo que tú comentabas, la posición rusa de cierta ambigüedad con respecto a Israel, etcétera, existen 2 factores. Lo que tú comentabas, los lazos, los intereses en Rusia y en Israel. Hay un porcentaje alto o significativo de la población israelí, que tiene también en este caso doble nacionalidad, qué sé yo, que tiene un peso relativo superior al cuantitativo, porque ocupan posición importante en el mundo científico, en la parte tecnológica, etcétera, y en la parte empresarial. Entonces, le es difícil a Rusia, tiene que mantener un juego allí ambiguo, y yo creo que en esa división de tareas, de alguna forma, le correspondía a China la respuesta, porque Rusia ya está dando respuesta en el frente europeo.
con la cuestión en Ucrania, donde, por cierto, ha ido avanzando de manera más acelerada en los últimos tiempos y donde la situación, gracias a la cuestión Medio Oriente o de Asia Occidental, se está desenvolviendo mejor para Rusia, bajo el punto de vista militar, bajo el punto de vista diplomático, bajo el punto de vista político, geopolítico, de Putin con Trump. Algunos maliciosamente pudiera pensar que Rusia, así como tuvo una posición pasiva en los acontecimientos recientes en Siria que permitieron defenestrar a Bashar al-Assad, también había un plan, un proyecto como para ceder posiciones importantes en el Medio Oriente o aliados o desasistir relativamente a aliados importantes en el Medio Oriente a cambio de cierta actitud más flexible de Estados Unidos en Ucrania. ¿Entiendes? Pero bueno, eso que tú mencionas es cierto. Y esta cuestión de los dos destructores chinos, evidentemente que están en primer lugar desarrollando una labor de inteligencia para todos los movimientos, porque no nos olvidemos que uno de los hándicaps que tiene Irán, en cierta forma, viene siendo el Starlink de Elon Musk, que lo desplazaron de Ucrania para Irán. De todas maneras, Irán Para se ha ido Israel, ¿no? Para construyendo ofrecer una a Israel, para estrategia. nuestra audiencia, aclaremos. Claro, para apoyar a Israel. De todas maneras, no olvidemos que Irán tiene una estrategia tipo erizo, ¿no? Tipo tortuga erizo, o sea, buscar una defensa en profundidad y una serie de cuestiones que le permitieran resistir. Llama la atención la declaración reciente de la Casa Blanca o las filtraciones o la información de que Trump dejó 2 semanas para el ultimátum. Uh, Primero, evidentemente no es de confiar porque perfectamente mañana pueden hacer el ataque, ¿no? Puede ser una técnica para distractora, ¿no? De falsa expectativa en Irán. Pero de aplicarla no tiene mucho sentido porque prácticamente Irán está desmantelando eh, eh, la infraestructura militar de Israel. O sea, no solo ha afectado la refinería en Haifa en respuesta a los ataques a la refinería iraníes, ha afectado la central eléctrica, termoeléctrica en Haifa, lo cual impacta toda un área norte de Israel, ha afectado el puerto de Haifa como tal, después que el otro puerto de Eilat en el Mar Rojo tiene graves problemas por los permanentes ataques de los hutíes desde Yemen. Entonces, ya con el ataque inicial al Ministerio de la Defensa, que no fue tan efectivo, pero bueno, ya demostró, eh, con el ataque ahora a la central de inteligencia, etcétera, etcétera, lentamente lo que falta evidentemente es un ataque más a fondo sobre los aeródromos israelíes, ¿no? Evidentemente Israel tiene una opción B, que es utilizar aeródromos de Jordania y no sé si de la misma Siria, pero en cualquier momento ya está Irán concentrando el fuego sobre la parte netamente militar, porque Qué si tanto tú me podría atacas, utilizar el territorio iraquí para desde ahí a operar sus aviones convencionales, digamos? bueno, eso significa que Irán en ese momento puede perfectamente bombardear esa base. Y si logra ser efectivo a 1.000 kilómetros, no sé cuántos kilómetros de distancia, imagínate tú a 200, 300 kilómetros, ¿no? O sea, inundaría esa base de misiles, ¿no? Israel tendría que, en dado caso, no sé si tendría que apoyarse en Arabia Saudita, etcétera, pero yo dudo, muchos de estos países no van a querer verse implicados de frente, independientemente que tienen una alianza de facto importante con Israel, por muchas razones, básicamente por razones políticas, porque Israel es el maestro en materia de represión y de control. Y esas petromonarquías están utilizando mucho los sistemas de inteligencia y represivo y de control de Israel, porque Cuando dices sistemas prácticamente depresivos, ¿a qué te son refieres? Sistemas depresivos y de controles, ¿a qué todos te los sistemas de inteligencia que permitan, donde Israel ha desarrollado mucho eso contra los palestinos, que permitan identificar, que permitan controlar todos los ciudadanos, todos los individuos de un país, y que permitan prevenir, que permitan interceptar las comunicaciones. Todos esos sistemas que son la base
del poder israelí. Para nuestra ¿Entiendes? audiencia, yo creo Una que es parte de esos importante sistemas, subrayar estas tecnologías porque son las mismas que ya se han desplegado, que ya han sido adquiridas a unos precios exorbitantes por Ecuador y por Argentina recientemente y que el presidente Petro denunció para el caso de México, para el caso de Colombia y que el juicio en contra del zar antidroga, del aliado de los Estados Unidos, capturado como parte de la mafia que se beneficiaba de la droga, el funcionario García Luna, demuestran que fueron comprados por todos estos países y que han sido utilizados en contra, no solamente de los políticos opositores cuando la izquierda estaba en oposición, sino también por los gobiernos, en contra de los gobiernos de izquierda por un núcleo duro. Ya vamos a hablar de esto a propósito del atentado de Miguel Uribe, el núcleo duro, el Estado profundo, que sigue siendo de extrema derecha, atentando contra la estabilidad democrática de los países en los que aparecen gobiernos progresistas. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta eso, no estamos tan lejos de este problema, pero también subrayar que detrás de todo esto estaba el señor Epstein, con todo un sistema de chantajes en el que estaba involucrado el Mossad, incluyendo su suegro, el señor Maxwell, que es el que desarrolló justamente el software, o más bien dicho, que es el dueño de la empresa, el dueño nominal de la empresa que desarrolló el software llamado Pegasus, que es del que estamos hablando ahorita. bueno, de hecho, cuando al señor Thiel, creo que se llama, uno del grupo del Silicon Valley, Peter Thiel de Palantir. más o menos, más o menos aliado de Elon Musk, le dijeron que si ellos eran un brazo de la CIA, él contestó que la CIA es un brazo de ellos. O sea, ya ellos son los que dirigen y planifican todo este tipo de sistema de inteligencia, ¿no? Y ellos tienen, no solo han trabajado muy de cerca con la OIEA, o sea, la Organización Internacional de Energía Atómica que mencionábamos antes, sino que además, y por consiguiente, lo que tú mencionabas, intercambio de inteligencia, toda la cuestión sobre la ubicación de los científicos, todo ese tipo de cosas, sino que además tienen, son una parte medular en la actividad de En la algún CIA y del momento Pentágono. esta sumisión por parte de las monarquías del Golfo había planteado inclusive la posibilidad de armar una especie de OTAN árabe anti-Palestina, ¿no? Es decir, subordinada a los intereses de Israel, en el que estaba participando Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Omán, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que eso se frustró justamente con este operativo diplomático que logró firmar la paz entre Irán y Arabia Saudita. Pero un prolegómeno a esto, porque Qatar parece ser que estaba un poquito distante de esa posibilidad, fue esos años de boicot, esos años de ley del hielo que le hicieron el resto de países árabes a la monarquía catarí, y que justamente salieron, o más bien dicho, se resolvieron al unísono con la firma del acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, en el que la diplomacia china se llevó los laureles, ¿no? Es correcto, es correcto. Pero bueno, lo que queríamos destacar simplemente era el entrelazamiento de intereses que existe entre esas petromonarquías y el régimen sionista. Básicamente porque son estructuras de poder de tipo feudal o semifeudal que prácticamente aplastan a sus pueblos de alguna manera. O sea, en Arabia Saudita tú tienes 5.000 príncipes, ¿verdad? Que en definitiva, que por cierto, quizá por influencia occidental, etcétera, rompió el esquema de la legitimidad o la legalidad saudita, que se basaba en un esquema tipo un aerópago, ¿no? Donde solo participaban la familia saudita, los 5.000 príncipes. Mohammed bin Salman rompe con eso y toma un sistema donde él simplemente decide y hace lo que le viene en gana, inclusive en el famoso Hotel Rex, no me acuerdo cómo se llama, metió preso a varios de esos príncipes para extorsionarlo en un Los momento que invitó, o sea, necesitaba mejorar las arcas. este es un cuento medieval que se ha repetido en varias latitudes a lo largo del tiempo,
de la típica y generosa invitación para chupar, para festejar, para ponerse de a buenas, y una vez adentro, ¿no es cierto?, se los encierra, en algunos casos se los mata, en otros casos solo se los encarcela, se pide rescate, etcétera. Pero esto pasaba hace 500, 800 años y ahora acaba de repetirse hace cosa de año y medio, ¿no? Sí, se ha destacado muy poco ese aspecto, ¿no? Que dentro de Arabia Saudita ha habido un golpe de Estado de hace unos años, mediante el cual el que no es el rey formal, que es el padre de Bin Salman, este, asume el poder y lo asume de forma totalitaria, por decirlo así. Perdón, nota al pie de ¿Cuál? página. Es el padre de Mohammed bin Salman, que es el que ejerce el poder efectivamente, pero también es padre de la mitad de los 5000 príncipes a los que hacías referencia, ¿verdad? Por eso, pero prácticamente Bin Salman ha desplazado a todos porque con apoyo del padre, porque evidentemente es el más brillante de todos, el más capaz, pero ensayó un sistema de management, de gerencia. Él es el CEO de Arabia Saudita, él es el que dispone, decide, etcétera. Prácticamente la estructura legal que existía, tradicional del reino saudita, donde todo se consultaba en estas sesiones con todos los príncipes y toda la familia, ¿no? Pasó ya en desuso, ya es un sistema centralizado, etcétera. Pero o sea, en estas petromonarquías existe un temor grande a en algún momento fenómenos, digamos, tipo la primavera árabe. O sea, ellos tienen un gran nivel de vulnerabilidad en la parte social. En el caso de Arabia Saudita, la vulnerabilidad es mayor porque se mezcla con el factor religioso y territorial. Quiere decir, el 90% de los recursos energéticos de gas y de petróleo de Arabia Saudita están concentrados en la franja oriental de Arabia Saudita, cerca de Kuwait, ¿no? Donde en ese 10%, ahí está el 10% de la población que es chiita, ¿no? Y ellos han mantenido siempre una forma de control muy estricta y de represión muy eficiente, porque ha habido inclusive tendencias secesionistas en ese segmento, ¿no? Y que además es una Uh, zona responsable de buena parte del petróleo y de las reservas claro, de Arabia Saudita. claro, ahí está el grueso de la reserva, ¿no? En el proyecto del caos creativo para aplicado al Medio Oriente, Arabia Saudita terminaba o terminaría dividida en 3 o 4 segmentos, ¿no? Básicamente en 3 segmentos. Uno donde traía una especie de Qatarito, Qatar, donde traía concentrado recursos, pequeño sector territorial, y otro que tendría la Meca y la Medina, y otro tendría los camellos del desierto, prácticamente, ¿no? Entonces, Por si acaso, ese este es proyecto uno de los evocaba, proyectos que se barajan dentro de la agenda neoconservadora de los Estados Unidos, ¿no? Por eso es que Bin correcto, Laden, por eso es que, perdón, por eso es que Salman está buscando una alianza con los BRICS para defenderse frente a sus amigos íntimos, ¿no? correcto, correcto. Él tiene que buscar un equilibrio para que, en definitiva, los Estados Unidos se queden quietos en el sentido que le compra una cantidad de armamento, en el sentido que va a invertir una cantidad de dinero, pero a la vez ese dinero proviene fundamentalmente de los negocios y del petróleo, etcétera, que le vende a China. Entonces, está buscando un equilibrio para que ningún factor externo tenga interés en aprovecharse de la fragilidad, de la vulnerabilidad interna de esas cuestiones, porque bastaría con tirar un fosforito que de repente se incendia toda esa pradera, ¿no? O sea, pero también en ese aspecto necesitan o le interesa la tecnología israelí de control y represión de la población, de la propia Ahora, población mira, efectivamente, independientemente de la planificación que claramente se ve, ¿no es cierto?, en ir desbaratando todo el sistema de aliados que tenía Irán en la zona, cualquier posibilidad de resistencia, neutralizan a Siria, neutralizan a Hezbollah en el Líbano, neutralizan a Hamas, no pueden hacerlo con los hutíes en con Yemen, los útiles. pero tienen muy golpeado también la dirigencia chiita dentro de Irak. Todo esto fue planificado con mucho detalle, inclusive parece que le salió mal, pero inclusive la guerra entre los azeríes y los armenios tenía que ver con ese alineamiento para ir poniendo todas las fichas en juego para asestar el golpe que estamos viendo ahorita.
Lo que pasa es que de todas maneras no se ve bien qué es lo que pretende Israel, porque inclusive si es que gana, sería una ganancia pírrica. ¿Cómo hace 10 millones de judíos cada vez más, más deschavetados, fundamentalistas, basados solamente en el odio, basados solamente en la agresión, basados solamente en la mentira? Van a sobrevivir en un ambiente musulmán de probablemente 1.000 millones, ¿no es cierto? Cada vez más indignados, cada vez más repelidos, más allá de las monarquías, más allá de las clases dominantes que se han vendido, no solamente allá, sino también acá en América Latina. Es decir, buena parte de la diáspora árabe está totalmente sometida a la cuestión sionista. Pero los pueblos, es decir, cuando hablamos de los pueblos, yo creo que cada vez hay una situación más aversiva con respecto al proyecto sionista, ¿no? Cómo pretenden proyectarse en el futuro? Lo que pasa es que la acción de Israel no está aislada, es parte de un plan, de un plan estructurado en varias dimensiones, en varios aspectos, en varios países. En el caso de Irak, por ejemplo, que debería ser el país con mayor capacidad de reacción ante estos sucesos en contra de Irán, toda vez que la mayoría de Irak es chiita y sigue siendo nacionalista, etcétera, etcétera. Bueno, me decía un funcionario recientemente, Irak ya está produciendo más de 4 millones de barriles diarios, una cifra importante, muy ¿Cuánto importante. dijiste? ¿Cuántos millones de barriles diarios de petróleo? 4 millones, cuatro Cuatro. millones de barriles, una cifra bastante importante, y sigue creciendo. Y entonces resulta que los 12 o 15 mil millones de dólares mensuales pasan todos por el JP Morgan, por el Chain Manhattan, pasan todos, son todos controlados por los bancos estadounidenses. Y el pueblo iraquí se pregunta, ahí es donde entramos en las contradicciones entre élites, gobernantes y pueblo, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Dónde está la infraestructura, las obras? Sí, ha habido inversiones, pero la masa de dinero que está ingresando a Irak, producto de las exportaciones petroleras, etcétera, es muy superior a lo que aparece invertido como tal. Entonces, yo no he estudiado el fenómeno a fondo, pero mejor dicho, no lo he estudiado, pero me da a suponer que cuando sale Estados Unidos de Irak, en parte porque mantiene una cantidad de bases, el grueso de las tropas, o sea, termina, entre comillas, la ocupación de Estados Unidos de Irak, por parte de Estados Unidos de Irak. Evidentemente hubieron pactos secretos que le ponen una coyunda financiera a Irak. Y una coyunda financiera donde hay complicidades y donde hay sectores, inclusive del segmento del estamento chiita iraquí, que están beneficiándose de esos acuerdos financieramente y que entonces sostienen esa modalidad y entonces esa situación de limbo que tiene Irak, donde la población no quiere más la base estadounidense, pero el gobierno no termina de quitársela de encima. Y cuando se la quita de encima, los Estados Unidos reaccionan de cierta forma, el gobierno se tranza, entonces ellos siguen en un limbo. Lo que te quiero decir es que el accionar de Israel entra en todo un entramado y en toda una estrategia que ha ido manejando desde Bin Salman. Yo creo que ha sido inspirado por la parte occidental la estrategia de desmantelar el sistema saudita y generar esta figura totalmente distinta, y así crear una situación como la que tiene inestable Irak, donde por cierto, repito, tiene tensiones fuertes con la región autónoma kurda de Kurdistán del norte, sobre todo el segmento controlado por Barzani, de alguna manera en distintos países, en Líbano, etcétera, han creado situaciones y mecanismos para poder Israel desplegarse en ese ecosistema que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Comprando como la táctica británica en el Raj indio, ¿no? Comprando pequeños reyesuelos, comprando caciques y comprando las lealtades de esas burocracias vinculadas a esos caciques para reprimir, para dividir, para reinar y reprimir a su gente, ¿no? Asimismo,
Así mismo. Entonces, convertirlos en fuerzas de ocupación sobre su propio pueblo, ¿no? correcto, Ahora, correcto, mira, correcto. esto de aquí es un fenómeno relativamente nuevo porque inclusive sectores de la burguesía iraquí opuestas a Saddam Hussein en su momento, que fueron reprimidas de la burguesía iraquí chiita, que tenían lealtades con Irán, que fueron reprimidos muy duramente durante la dictadura de Saddam Hussein. El momento de la ocupación norteamericana de la OTAN, como que se liberan, entran en un proceso de negociaciones, pero por debajo del mantel mantenían relaciones con Irán, mantenían relaciones de identidad, digamos, religiosa, que cambiaban el escenario y que hicieron ingobernable Irak, que es uno de los factores que había, que termina definiendo la partida de las fuerzas masivas de ocupación por parte de los Estados Unidos. Parece ser que esta compra de lealtades es muy efectiva, pero en los últimos pocos años, ¿no? Sí, sí, han ido conformando equilibrio que evidentemente en muchos casos son precarios, ¿no? Por ejemplo, si Irán logra resistir, si Irán logra mantener su programa nuclear, que en definitiva se ha vuelto un tema, casi una bandera, un hecho simbólico, porque realmente Irán nunca se ha planteado el tema del arma nuclear como tal, ha sido un pretexto Pero, por perdón, parte vale la de pena Israel. mencionar para nuestra audiencia, ¿no? Irán hace décadas, después de acabada la guerra con Irak, hace décadas hizo la propuesta pública de que se firme un tratado de desnuclearización de toda el área, ¿no es cierto? De armar para todo el el sudoeste asiático, armar una zona de paz con supervisión de los Estados Unidos, con lo cual intentaba cerrar la boca de los Estados Unidos y de la OTAN, que ya venían con el cuento de que querían hacer su bomba atómica. Y el único que se opuso fue Israel. Porque Desde en eso, luego. hasta las monarquías, las petromonarquías del Golfo Pérsico, incluyendo Arabia Saudita, apoyaron la propuesta de Irán. Sí. Bueno, todo el mundo sabe que Israel tiene entre 70 a 400 bombas atómicas, no sé la cantidad exacta, que por cierto, como Israel es un país relativamente, no relativamente, un país pequeño, como digo el mismo Netanyahu, tenemos la extensión de New Jersey, de Nueva Jersey. Entonces, ¿qué significa eso? Que prácticamente el arsenal atómico nuclear israelí está concentrado en la base de Dimona. La pregunta es, ¿qué tan resistentes son los búnkeres en Dimona contra un bombardeo de misiles hipersónicos iraníes? ¿No? Porque el tema fundamental del Oreshnik ruso, que en definitiva puede aplicar también a los misiles iraníes, en la ley energía igual masa por velocidad al cuadrado, creo, algo así. Entonces, el factor determinante para incrementar la energía no es tanto la masa, sino Sino la velocidad, velocidad con la que entra en vertical, ¿no? claro. Entonces, siendo ojivas de un peso, no sé, media tonelada, no sé cuánto podrán pesar una tonelada, no sé, pero que tendría un impacto muy relativo, ¿no? Debido a que vienen a Mach 13, Mach 14, Mach 15, o sea, 13, 14, 15 veces más por encima de la velocidad del sonido, ¿no? El impacto, la masa de la energía que produce el impacto, que desata ese impacto, es como un mini terremoto. De hecho, el bombardeo que hizo Rusia sobre esa infraestructura soviética que tenían en un sitio que no recuerdo en Ucrania, eh, fue una especie de terremoto. O sea, lo que produjo una situación de terremoto que evidentemente destruyó gran parte de esa infraestructura subterránea que estaba diseñada por la Unión Soviética justamente para resistir ataques nucleares. Entonces, lo que quiero significar con eso es que el temor israelí frente a la capacidad misilística de Irán tiene también que ver con el problema nuclear, porque si bien no tiene bomba atómica Israel, perdón, Irán, de repente en una concentración de balística de hipersónico sobre Dimona puede traerle problemas graves
a Para Israel. nuestra audiencia también, Dimona es la base atómica, la base de las armas nucleares secretas israelíes que fueron proporcionadas por una Francia manipulada por Gran Bretaña como parte del soborno para que Israel participe en la crisis del Suez en 1956. Primero. Segundo, una vez que los Estados Unidos, que no había estado de acuerdo con esto, y yo me refiero al presidente republicano Dwight Eisenhower, militar él mismo, pero luego por John F. Kennedy, una vez que hubo ese conocimiento, entre otras cosas por una denuncia de un científico israelí al que lo sepultaron en vida, creo que hasta ahora vive el pobre hombre, a él y a su familia la tienen en una situación de persecución permanente. Uno de los vectores que podrían explicar el asesinato de John F. Kennedy es la dura reprimenda que hizo Kennedy a Ben Gurion por haber desplegado la producción de armas nucleares cuando los Estados Unidos no estaban de acuerdo con eso. Al punto que Ben Gurion, el primer presidente, el fundador del Estado de Israel, tuvo que renunciar 5 segundos antes del asesinato de Kennedy. Averiguará. Bueno, todo el asesinato de Kennedy tiene que ver mucho con armas nucleares, desde el acuerdo con Nikita Khrushchev para eliminar las pruebas nucleares, que no le gustó nada al establishment del Pentágono, hasta peor, la negociación con Khrushchev que estaba iniciando para ir desmantelando los arsenales nucleares. Eso fue la tapa del frasco. Y evidentemente el componente sionista tiene que haber jugado un papel también. Entonces, lo de Kennedy está muy relacionado con el Bueno, esto es una problema. de las cosas a propósito que es el otro tema que ojalá tengamos tiempo de conversar, ¿no? Los dobles espejos y los dobles juegos que están dentro de la administración Trump, ¿no? Es decir, esta es una de las cosas que ha quedado confirmada con lo poco que se reveló en la apertura de los documentos de la CIA, de los documentos secretos por parte de la administración Trump. Esta parte Bueno, de específica hecho, es una de las cosas, esta parte específica sí, del desacuerdo correcto. con Ben Gurión, de que Ben Gurión renuncia por exigencia de Kennedy la víspera de su asesinato, es una de las pocas revelaciones de la apertura que hace Trump, lo cual marca, ¿no es cierto?, el hecho de que más allá de las apariencias, más allá de ese exuberante alineamiento de Trump con la causa más extremista de los sionistas, en los hechos hay muchísimas contradicciones y hay una serie de jugadas estratégicas difíciles de precisar ahorita, ¿no? Es decir, de pronto uno puede pecar de demasiado optimista, pero a mí me da la impresión de que Israel está cayendo en su propia trampa. Es decir, este apoyo de Trump, que en buena parte queda marcado por la votación que necesita en la legislatura este 4 de julio, es una votación muy importante en la que necesita el apoyo del lobby sionista en los Estados Unidos, podría incluir el hecho de que le está poniendo a Netanyahu en una situación sin salida. Porque, y yo insisto, aquí hay un triunfo pírrico, inclusive en el caso de que Israel gane. Se plantea una situación dificilísima. Es evidente en distintos escenarios, y aquí va la pregunta, ¿no es cierto? Es distinto, en diferentes escenarios, de ninguna manera Israel puede ganar sola. El involucramiento de la OTAN sin la participación de los Estados Unidos es impensable. Y la participación de los Estados Unidos de manera abierta para crear un conflicto regional, para invadir Irán, es militarmente muy difícil. Ya se ha visto los fracasos en Irak, ya se ha visto los fracasos en Afganistán, el fracaso en Vietnam, ¿no es cierto? Que han sido países, el fracaso con respecto a Yemen, que han sido países pero infinitamente más pobres e infinitamente menos preparados que Irán. ¿Cómo ves vos esa situación? ¿Cómo crees tú que va a desarrollarse el sistema de alianzas? Puede ser que los países europeos cada vez más manipulados por Londres, Inglaterra, Francia, ya hasta Alemania se ha pronunciado. En realidad es absolutamente mínimo con respecto a lo que puede hacer los Estados Unidos y el juego de tensiones al interior inclusive de la propia coalición de Trump marcaría una cantidad de límites que harían muy dudoso el que sea benéfico para Trump o para el propio Netanyahu todo este operativo que se está haciendo. Yo no termino de ver cuál es la salida en el mediano, en el largo plazo de esta operación. Por la misma razón que tú planteas y que tú explicas,
en la reunión en la Casa Blanca ayer o antier, no hubo acuerdo dentro del propio gabinete de Trump. Está dividido completamente. Hay un sector que quiere, a juro, intervenir al lado de Israel y hay un sector que no quiere implicarse al lado de Israel. El sector que no quiere implicarse al lado de Israel representa la base MAGA, el proyecto MAGA. Ah, y la situación que tiene Trump con respecto a la votación de julio es que, por un lado, la gran mayoría bipartidista, eh, cualquier cosa que pida Israel se la acepta y la apoya. Pero la encuesta reciente de Estados Unidos demuestra que el 60% de los estadounidenses no quieren la guerra contra Irán ni en el Medio Oriente, que están hartos de guerras. Consideran que eso no les conviene. Entonces, el problema que tiene Trump es muy grave porque la prioridad para él no es Israel, ni Irán, ni es el prioridad para él son las middle term, las elecciones de medio término de noviembre del año que viene. Y los pasos en falso que él pueda estar cometiendo ahora le pueden costar perder la mayoría del Congreso y o del Senado. Y ahí se acabaría el proyecto Trump. En lo inmediato, Entonces, inclusive estaría el tema de los precios del petróleo, ¿no? Es decir, si se detona cualquier bloqueo, por ejemplo, a las salidas del Mar Rojo o del Golfo Pérsico, estaría planteándose una disrupción del mercado mundial del petróleo que tirarían abajo las intenciones de Trump de bajar la inflación. sí, pero no olvides que Trump tuvo un viaje reciente al Medio Oriente, donde, por cierto, no estuvo en Israel. Ah, creo en parte con esa estrategia de engatusar a los iraníes, dando a creer que existían contradicciones serias entre él y Netanyahu. Y evidentemente una de las cosas que pidió Trump es eh, drill, baby, drill, pero no del lado de Estados Unidos, sino del lado saudí, en previsión de lo que él mismo dijo, que en 60 días era el plazo que daba a Irán para definirse. Y efectivamente el ataque israelí llegó al día 61. O sea, ha habido todo un cronograma, ¿no? donde los sauditas cumplen un rol en el sentido que tienen que estar listos a inundar el mercado con sobreproducción de ellos para compensar la afectación que se genere en el mercado. Claro, esa compensación funciona si la sangre no llega al río, en el sentido si no se bloquea el estrecho de Hormuz y el de Bab el-Mandeb. Porque si se bloquea el estrecho de Hormuz y también de Bab el-Mandeb por parte de los hutíes y el primero por parte de los iraníes, allí los sauditas pueden incrementar toda la producción que quieran, no tienen cómo sacar la mayor parte de ella. ¿Me explico? Entonces, no es casual que Tulsi Gabbard, que es la jefa de inteligencia del gobierno Trump, no está participando en las reuniones del gabinete en este momento porque ella se opone a la acción contra Irán. Está totalmente en desacuerdo con su presidente. Pero evidentemente, por alguna razón, él la respeta y no la ha removido del cargo, pero simplemente no participa en los debates, siendo que ella maneja el aparato de inteligencia. Es rarísimo porque Eso probablemente, y va a quedar solamente como inquietud para nuestra audiencia, probablemente Trump la mantiene en el gabinete a pesar de que ella no representa como tal a los grandes grupos monopólicos que por cuoteo forman parte de la coalición y del círculo más íntimo de Trump. Porque Trump sabe que probablemente Tulsi Gabbard sea la más leal de sus colaboradoras, ¿no? sí, es correcto, es correcto. Tulsi Gabbard, evidentemente, ella era muy respetada, a pesar de que Trump, como dijimos la vez anterior, en todo este tiempo ha tenido solo como 15 o 16 sesiones con ella y en general en información de inteligencia. Cuando los presidentes de Estados Unidos normalmente todas las mañanas tenían una sesión con su jefe de inteligencia, jefe de seguridad nacional, de inteligencia, etcétera. Una especie de parte sintético de la situación mundial, etcétera. Trump, en cambio, la ha ido haciendo muy de vez en cuando, porque evidentemente cree más en su inspiración,
en su olfato que en el trabajo de la CIA y de todas las 20 agencias que trabajan en la parte de inteligencia de Estados Unidos, porque la CIA es una de las tantas, ¿no? Ah, y Tulsi Gabbard tiene la ventaja que además no es de ese mismo aparato y no comulga con ese mismo aparato. Es muy escéptica con respecto a la CIA, una serie de cosas. Ah, entonces, lo que tú dices, él sabe que es una persona muy leal eh, y que tiene un nivel de información y un nivel de análisis bastante, ¿cómo te puedo decir? Consistente con los intereses verdaderos de Estados Unidos. Lo que pasa es que en esos intereses verdaderos de Estados Unidos en este momento no coinciden al 100% con los intereses del señor Trump. Ahora, mira, este tema de lo del petróleo también podría tener otras aristas insospechadas. Acaba de aparecer un nuevo actor que sería Brasil, con más de 490.000 barriles diarios de oferta, ¿no? Que no estaba tomado en cuenta hace solo un año. Y mucho más cercano de la línea de provisión a los Estados Unidos, que inclusive podría dejar fuera de juego a Venezuela, a propósito, lo que conversábamos la vez anterior, ¿no? No creo, porque el problema que tiene Estados Unidos, más que cuantitativo, que también lo es, porque evidentemente se sabe que el fracking ya empezó una caída, porque todos estos sucesos y todo este desbarajuste del mercado, lo que está produciendo un alejamiento de la inversión del fracking, se puede reactivar, pero se sabe que prácticamente en menos de una década ya la producción de Estados Unidos va a ir en caída. El problema que tiene, más allá de lo cuantitativo, es lo cualitativo. El tema de Entonces, crudos pesados, dice, generalmente, el cóctel que necesitan. exacto, exacto. Lo que necesita Estados Unidos es complementar la producción de fracking, o complementar la producción de crudo liviano de Guyana o de crudo liviano de presal de Brasil o de otras fuentes con crudo pesado. ¿Me entiendes? Porque tú puedes producir con crudo liviano el jet fuel, o puedes producir la gasolina y la nafta, no sé, pero no sé si la nafta, una serie de productos, pero no puede producir los lubricantes, no puede producir los asfaltos, no puede producir una cantidad, no puede tener una base para la petroquímica, ¿me entiendes? Y de hecho, la rentabilidad de buena parte de la refinería de Estados Unidos, en particular el PAC 3, que viene siendo la del Golfo de México, está basada sobre la mezcla de esos crudos. Ahora, ¿Entiendes? mira, Cuando tú trabajas solamente con crudo liviano, la rentabilidad se cae, se reduce este la diagnóstico que productividad baja. haces como que restringiría el verdadero horizonte de maniobra que tendría Trump, ¿no? Es decir, cuánto de la postura de los Estados Unidos es blofeo, cuánto de eso verdaderamente va a poder aplicarse como un instrumento real de presión y de definición de la crisis, chantajeando a Irán. Sí, yo le veo ahí todo un gran interrogante, ¿no? Chantajeando, ¿ah? A Irán con el tema de la destrucción Bueno, masiva. sí, el tema de Irán es como Estados Unidos eh, ha querido el control del Medio Oriente hace bastante tiempo, no por el petróleo del Medio Oriente. O sea, no le interesa a Estados Unidos el petróleo del Medio Oriente, le interesa China. Entonces, el petróleo del Medio Oriente es petróleo para China. El gas del Medio Oriente es gas básicamente para China. Entonces, me interesa controlar los grifos. ¿Me entiende? Me interesa controlar los grifos de Europa y entonces le tranco el suministro de Rusia. Me interesa controlar los grifos de energético de China y entonces le controlo el Medio Oriente. Y prácticamente lo obligo a negociar conmigo, porque yo tengo el control, no solo la talasocracia que me permite el control en general, pero adicionalmente a eso controlo directamente la fuente. En ese sentido, el Estados Unidos más bien apunta para el abastecimiento a América Latina y a África Occidental. No le interesa tanto, independientemente que en un momento determinado esté adquiriendo, ¿no?, petróleo de Arabia Saudita o del Medio Oriente, etcétera. La estrategia de ello es más, o sea, antes inclusive de Trump, con esa visión de segmentar el mundo, ¿no? Viendo la inevitabilidad del mundo multipolar. Entonces nosotros somos parte de nosotros, Groenlandia, pero también África Occidental entra en esa área de influencia trumpista para el punto de vista energético, ¿no? Pero evidentemente en el caso de Venezuela,
es una apuesta de saltimbanqui, o sea, muy hábil, pero tiene que caer al piso, o sea, la ley de gravedad. Quiere decir, la ventana de oportunidad para manejar esta política no va mucho más allá de las elecciones de middle term de noviembre del año que viene. O sea, va a tener que haber una definición para un lado o para el otro, o de una estrategia o de otra, porque no creo que ellos pueden tolerar que en 2027 llegar sin tener producción venezolana que empiece a activarse, porque en un plazo determinado debe llegar a 4, 5, 6 millones de barriles. Bueno, Esa es la expectativa de ellos. los analistas dirían que Israel no dura 6 meses, no dura hasta las elecciones de middle term de los Estados Unidos, ¿no? Por eso te Digo, digo, por condiciones sin hablar logísticas, de esa, no tiene la capacidad de sí, munición suficiente como para no, no, sostener no, no, más no, no, largo plazo no. sin un involucramiento directo de los Estados Unidos. No, no. De hecho, a mí me llamó la atención esta cuestión que pareciera una trampa de parte de Trump, de que hablara de 2 semanas más, etcétera, 14 días, 2 semanas más, porque al paso que vamos, dentro de 2 semanas la situación de Israel con los bombardeos iraníes va a ser bastante crítica, porque Irán es un país mucho más extenso que Israel, una población muchísimo más grande, y por muchos golpes que le dé Israel, todavía Irán tiene una reserva y una capacidad que no la tiene Israel. Entonces, hablar de 2 semanas, en los 4 o 5 días ya van por 15 bombardeos que le hace Irán. Al paso que vamos a tener, de aquí a 2 semanas, van a tener 40 bombardeos, no sé qué, pero con mayor precisión y mayor potencia, porque están entrando inclusive. Acaban de despachar el primero, pero se lo tumbaron, no sé exactamente cómo pasó, pero que ya estamos hablando de más de 1 tonelada de ojiva. ¿Entiendes? Lo más potente lo están empezando a utilizar o lo van a empezar a utilizar ahora. Entonces, Israel no puede resistir, o sea, es un país pequeñito, si le desmontan lo que le queda de antiaérea, ¿qué va a hacer? Inclusive desde el punto de vista militar. Por eso Estados Unidos quiere reforzar mucho la capacidad de ataque, ¿me entiendes? Y desde luego, con la flota, cubrir el flanco oriental de Irán, que es el que no pueden atacar. Que es donde están disparando estos cohetes hipersónicos, etcétera, básicamente son del lado oriental donde Israel no tiene alcance. Claro. Mira, es una situación llena de interrogantes, pero en cualquiera de los escenarios las definiciones son muy trascendentes, ¿no? Es decir, estamos en un punto de quiebre del escenario internacional sin precedentes. Yo creo que nos quedó pendiente todo el impacto de eso sobre América Latina. Así es que, nuevamente, como en las mil y una noches, hombre, voy a hacer la descherezada y te voy a dejar comprometido con la mitad del cuento para la próxima semana. ¿Qué te parece? No hay problema, Pedro, con mucho gusto. Con Yo te mucho mando gusto, un gran fue abrazo. Muchísimas interesante. gracias, Andrés. Que pases muy bien. Igualmente, hermano, un Chaito. abrazo, Pedro.